El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos en este espacio de noticias hasta las 8:30. Alertar a nuestra audiencia, a las 11 tendremos otro reporte especial y a las 17 horas tendremos otro reporte especial de este espacio de noticias, actualizando la información, tomando en cuenta la jornada tan compleja que se advierte para el día de hoy. Muchas instituciones no trabajarán. El sector privado también labora de modo irregular justamente en esta jornada. Hay bloqueos en varias calles del Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo en la zona circundante al Parque del Arbolito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Parque Elegido, la Asamblea Nacional, donde hay cercos policiales. Igualmente el Centro Histórico de Quito está ahora mismo cercado por miembros de la Fuerza Pública. ¿Cómo lee Roberto Aspiazu Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, la situación que al momento vive el país? Bienvenido, buenos días. Gracias por la entrevista, la invitación, un saludo a los radioescuchas. Con mucha preocupación, más allá de ser dirigente empresarial, miro el problema que está atravesando el país como un observador, como ciudadano, y lamento que esto haya sucedido, que haya llegado tan lejos, que el país quede expuesto a una ola de vandalismo, de saqueos, como no habíamos visto en mucho tiempo. Realmente es algo histórico en el sentido negativo, y naturalmente alentamos que en las próximas horas se active un diálogo que permita ir encontrando alguna solución, porque es evidente de que más allá de la protesta social, que ha tenido una deriva violenta de forma inusitada y excesiva, indiscutiblemente, pues hay también el problema relacionado a que en el trasfondo hay un evidente movimiento con miras a subvertir el orden constitucional. Hay de por medio una intentona de golpe de Estado. Yo creo que eso ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que hay afanes de desestabilizar el gobierno? Y cómo leer el hecho de que anteanoche hubo un asalto a la Contraloría General del Estado, aparentemente con la intención de encontrar documentación que esté vinculada a los casos de corrupción que están siendo procesados por la justicia. Yo hasta donde conozco hubo esa intencionalidad. Yo le traslado la inquietud de Salvador Quispe, ingeniero. Dígame, Alexis, una cosa. ¿Cuándo anteriormente que hayamos tenido estas protestas ha habido un asalto a la Contraloría? Nunca ha sido un objetivo político. Entonces, evidentemente, surge la suspicacia, ¿cómo así? De hecho, la propia CONAIE en un boletín de prensa deslindó toda responsabilidad. Y Salvador Quispe dijo que quienes fueron encontrados ahí infiltrados eran militares vestidos de civiles. No, eso es un argumento de ocasión para tratar de encontrar una salida. Es como el otro argumento también, ¿no? Son enfoques que pretenden justificar de una manera u otra lo que hemos observado, con repudio a aquellos que de alguna manera nos consideramos ciudadanos de bien y queremos el retorno de la paz, el trabajo, el orden al país, que podamos los ciudadanos gozar nuevamente de la libre movilidad, que podamos ir con normalidad a nuestro trabajo, a nuestros lugares de estudio. O sea, verdaderamente esto no resiste el menor análisis. Roberto, pero la protesta social está totalmente excedida. La CONAIE quiere desestabilizar al gobierno del presidente Moreno. ¿Tú tienes alguna duda que el correísmo no está en este juego en estos momentos? Pero yo sí separo el tema del correísmo y hablo de la CONAIE. La CONAIE se convirtió claramente en contradictoria del gobierno de Rafael Correa. Sí. Pero fueron aliados originalmente. En su momento, ciertamente. Y durante algún tiempo. Igual que Pachacuti, igual que el MPD, que luego se convirtieron en oposición al gobierno de Correa. Es correcto, eso es así. O sea, yo lo que y esa es la pregunta que le he trasladado a Roberto Aspiazu. Yo no puedo pensar, obviamente que en política cualquier cosa puede suceder, pero no puedo pensar que la CONAIE hoy está aliada con el correísmo. Bueno, es difícil entenderlo, pero la marcha indígena ha generado objetivamente condiciones de desestabilización política al punto tal que ante el asedio que se ha producido y la capital se encuentra cercada por 25.000 indígenas que verdaderamente amagan en todo momento en subvertir el orden público, es obvio que se tuvo que tomar la decisión de un traslado a Guayaquil.
eso ciertamente no fue precisamente obra del correísmo, pero a través de las redes sociales creo que hay señales suficientes como llegar a la conclusión de que evidentemente por lo menos de esa vertiente de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI, hay una intentona golpista de una manera u otra que se está manejando activamente también a través de redes sociales, con noticias falsas como aquella que se dio hace 48 horas que los militares le habían retirado el apoyo al gobierno del presidente Lenín Moreno, por citar una de tantas, porque verdaderamente hoy por hoy, en términos de porcentaje en las redes sociales, tenemos más noticias falsas que noticias verdaderas, de lado y lado, lo cual crea toda una psicosis favorable en términos, naturalmente, de tratar de empujar una transición política, ingeniero, que yo creo que es totalmente inconveniente. Más allá de las presunciones, ¿hay pruebas? No, presunciones. Mire, nosotros de alguna manera hemos tenido acceso a reportes de la policía que confirman, por ejemplo, que hay muchos ciudadanos venezolanos infiltrados en la protesta y que han tenido que ver con actos de vandalismo, de destrucción de la propiedad pública y privada, así que no podemos estar pecando en este momento de ingenuos aquellos que hemos sido testigos de movilizaciones anteriores que determinaron caídas de gobiernos, como el caso de Abdalá Bucarán el 97, de Yamil Maguad el 2000, de Lucio Gutiérrez el 2003, pero nunca habíamos presenciado esta violencia tan irracional y desenfrenada con estos ataques que han ocasionado graves daños en la ciudad de Quito en particular, por no hablar de otras ciudades del país. Se está calculando daños en esta ciudad, de una versión que escuché ayer, en el orden de $100 millones. Entonces uno se pregunta, los daños. Bueno, Me parece que las pérdidas son pérdidas económicas sí, por el tema comercial, porque bueno, los daños estaban, creo que, calculados en $300.000, me parece, de parte del municipio. Pero bueno, hablemos pérdidas, entonces sí, de una pérdida pérdidas general, pero de infraestructura, digamos, de las ciudades, y evidentemente una situación que preocupa porque esto puede continuar y naturalmente nosotros estamos alentando de que las partes en conflicto abran un espacio de diálogo, que se profundicen las compensaciones relacionadas a la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero por otra parte tampoco vemos que haya posibilidad de que el gobierno dé marcha atrás en una medida de esta naturaleza, porque ciertamente no le ha quedado otra opción sino dar ese paso, porque las cuentas sencillamente no aguantan más. Paso con el cual ustedes están de acuerdo. No es que estemos de acuerdo y aplaudiendo y estemos felices, pero estamos conscientes que toca hacer un sacrificio en términos de la economía de las empresas. Nos preocupa el impacto que esto tiene naturalmente en la economía popular y es la razón por la cual estamos hablando de que tiene que profundizarse en lo que tiene que ver con las medidas compensatorias, por ejemplo, generando un fondo especial que permita mejorar las condiciones de vida del indigenado en los sectores rurales, en donde sabemos que los niveles de pobreza son los más altos del país. Es decir, hay que tratar de buscar soluciones imaginativas distintas a que se esté empujando una transición política que evidentemente tendría avisos de golpe de Estado. Yo le pregunto esto en este diálogo con Roberto Aspiazú, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, porque para los sectores que están ahora mismo en las calles, para los sectores en conflicto como la CONAIE, como el Frente Unitario de los Trabajadores, como el Frente Popular y otras organizaciones, el gobierno del presidente Moreno tiene el apoyo de los empresarios y está gobernando para los empresarios. ¿Cuál es su visión sobre eso? Son estereotipos que finalmente encajan dentro de un discurso político que sustenta su plataforma reivindicativa. Las decisiones de Moreno no terminan favoreciendo al sector empresarial. Déjeme explicarle. O sea, usted tiene que entender, cuando se habla de los empresarios, muchas veces se piensa solamente en los grandes. Nosotros en el Comité Empresarial Ecuatoriano tenemos una representación que abarca naturalmente también a los medianos y pequeños, que finalmente generan 9 de cada 10 plazas de trabajo formal en el país. Entonces, ¿por qué tenemos que estar segmentando y de alguna manera descalificando el hecho de ser empresario, cuando finalmente somos los que impulsamos la economía nacional y que de alguna manera, pues naturalmente, forjamos la riqueza de este país, que obviamente en las condiciones actuales tiene una afectación mayor, porque las pérdidas se siguen acumulando. Estábamos hablando hace un instante, antes de empezar a hablar en micrófono, de que Quito es una ciudad que está
a un cuarto en términos de su actividad cotidiana normal. El comercio no abre o eventualmente abre por pocas horas. El aeropuerto estuvo cerrado. El aeropuerto estuvo cerrado, se están cancelando vuelos. La estimación es que todos los días se factura por concepto de compra-venta de bienes y servicios alrededor de 450 millones de dólares, y naturalmente las pérdidas diarias superan la tercera parte de eso, lo que quiere decir que si vamos acumulando en estos 6 días de paro, pues obviamente estamos sumando pérdidas que equivalen a la eliminación del subsidio a los combustibles. Entonces, nos parece que ya es hora que esto llegue a término y que vayamos encontrando un acuerdo que sea distinto a imponer a rajatabla condiciones en los términos que pretenden distintos sectores sociales. Ahora, el problema es que tampoco se puede desconocer que hay un importante descontento social. Hay mucha gente que está en las calles protestando. Hoy hay una convocatoria a paro nacional al que se unen a los sectores indígenas, los trabajadores del FUD, del Frente Popular. El descontento social viene desde antes de las medidas económicas, desde el punto de vista que hay un problema en términos de reactivación que no se ha producido. Pero por un explota lado, con las medidas. que no hay dinámica en el mercado laboral, entonces no hay cómo cumplir la expectativa de jóvenes que todos los años incursionan en el mercado laboral, y naturalmente eso finalmente eclosiona bajo la circunstancia de que se adopta una medida de ajuste económico dura, como aquella de eliminar subsidios a los combustibles que habían prevalecido o se habían mantenido en el país durante cerca de medio siglo. Evidentemente, esta es una situación muy drástica, pero como decía hace un momento, el gobierno también se había quedado sin opciones, y es obvio de que teniendo un déficit fiscal que está bordeando poco más de 3% del Producto Interno Bruto, más allá de 3.000 millones de dólares, aunque lo han venido reduciendo, pues no podemos seguirnos endeudando indefinidamente con la emisión de bonos del Estado, y eso tiene que llegar en algún momento a término y tenemos que ajustar las cuentas. Y es evidente también de que el llamado va también por el lado del gobierno en términos de que la reducción del gasto público verdaderamente tiene que continuar, tienen que redoblarse esfuerzos. Tiene que seguir votando gente a la calle. Más allá del hecho que se haya tomado una decisión tan dura y de impacto indiscutiblemente, es obvio que hay una tarea por cumplir. De modo propio esto no está resolviendo ningún problema. Es evidente de que no podíamos seguir gastando como subsidio 1.400 millones de dólares al año, porque finalmente ese es un subsidio generalizado que un 80% favorecía de un modo u otro a la gente que sí tiene dinero, no necesariamente a los más pobres. Eso lo sabemos perfectamente. Más aún, yo quiero destacar que el propio expresidente Rafael Correa, en distintas intervenciones mientras fue jefe de Estado, y más aún en estas intervenciones que ha tenido a través de este rol que tiene como periodista, como entrevistador, nuevamente ha reiterado el argumento que el subsidio es sumamente irracional, dándole la razón en última instancia a la decisión que se vio obligado a tomar el gobierno. Claro, por eso durante su gobierno se planteó el cambio de la matriz energética, y tanto se cuestionó en ese entonces desde sectores que eran críticos antes, pero que están alineados hoy al gobierno, por ejemplo, el cambio de las cocinas de inducción por las cocinas de gas. El gobierno se ha quedado sin opciones y ya en el marco de su desesperación se ha visto obligado a dar este paso. No es que nosotros estemos aplaudiendo, o estemos contentos con el estado de cosas, pero también a la vez hacemos conciencia de que nos toca hacer un sacrificio como sector empresarial, y de hecho el tema fue objeto de una reflexión el jueves pasado cuando se produjo la primera jornada del paro de los transportistas, y en donde la conclusión básicamente fue de que no quedaba otra, y de que, y si bien no estábamos precisamente contentos con la situación, tocaba asumirla porque sencillamente el Ecuador se había quedado sin otra opción distinta, sino a dar este paso que finalmente también soluciona algunos problemas, como el relacionado al contrabando, que ha venido consumiendo, se estima aproximadamente el 15% del total de lo que significaba el subsidio. Pero recuerda usted, por ejemplo, que desde el sector empresarial a Correa también se le cuestionó, y ustedes fueron muy críticos de medidas que adoptó Correa, ¿sobre? No al paquetazo comercial, decían ustedes, ¿no? En 2015.
al paquetazo comercial no, en el 2015 lo que hicimos fue oponernos a la ley de justicia laboral, que fue la que eliminó el 40% de la aportación del Estado a las pensiones jubilares del IES, bajo el argumento de que la situación económica del IES era rebosante y que no había necesidad de mantener esa aportación, lo cual representaba de modo propio, permíteme, Fabricio, lo cual de modo propio y por sí solo representa una erogación fiscal adicional de 1.200 millones de dólares al tenor de la resolución que la Corte Constitucional tomó respecto a una demanda que se había presentado sobre la inconstitucionalidad de esta ley en su momento. Pero ahora, por ejemplo, al proponer a través de una reforma y perdóname, el 2015 lo recuerdo bastante bien, hubo también la iniciativa de las reformas la ley de herencia y plusvalía, el tema de las salvaguardias, lo cual originó en su momento también una movilización muy intensa para efectos de oponerse a esta política pública, cuando lo que hacía el gobierno, ya cuando estaba en una situación de creciente déficit fiscal, porque hay que tomar conciencia, llevamos 7 años sostenidos con cuentas en rojo. Entonces llega un momento en que tú tienes que establecer una política pública que te permita tener un saldo en azul, porque en la medida que tú no tengas las cuentas en orden, evidentemente no vas a tener la plataforma que te permita impulsar una verdadera reactivación económica. Esos son los conceptos fundamentales que de una manera u otra están en juego en este momento. Ahora, también hay una... Perdón, contratulio, le quería preguntar para complementar sobre el tema y la preocupación de la sostenibilidad de la seguridad social. Hoy, cuando se plantea, por ejemplo, que se pueda enviar el fondo de pensiones al sector privado, ¿no estamos también poniendo en riesgo el IES? Pero son solamente los 2 puntos adicionales y frente a un proyecto de ley que todavía no se envía a la legislatura. Y no sabemos su contenido. Entonces, tampoco. No conocemos formalmente su contenido. Capaz que quitan eso. Claro, aparte habría que preguntarse cómo va a quedar el sentido de prioridad de enviar este proyecto de ley a la legislatura cuando logremos resolver el problema prioritario que tenemos entre manos, que es la paralización a nivel nacional que llevan a cabo los indígenas y otros sectores sociales. Pues evidentemente yo creo que la coyuntura obliga a reformular prioridades y yo no pienso de que saliendo de este problema sea prioridad 1 presentar el proyecto de ley. Yo no estoy seguro que eso vaya a suceder, porque significaría salir de una crisis para volver naturalmente a tensar la cuerda en un momento que naturalmente no hay que hacer. Ahora, yo también le quería preguntar, hay también esta sensación. El sector privado en los últimos tiempos ha recibido algunas herramientas. Ejemplo, la ley de fomento productivo. Ejemplo, la ley de remisión de intereses, multas y recargos. ¿Cuál ha sido el aporte del sector privado para tratar de contribuir a la reactivación de la economía, para tratar de enrolar a esos servidores públicos que perdieron su trabajo y que se incorporen al sector privado, por citar un caso? El concepto de la política pública en este gobierno correctamente ha sido tratar de privilegiar un modelo de desarrollo económico basado en la empresa privada antes que en el Estado, conforme fue el esquema que prevaleció durante la década robada, por decirlo de alguna manera. ¿Y se ha logrado o no, Roberto? Yo pienso que es una transición que está tomando más tiempo del que nos hubiera gustado por una serie de factores. El país está dolarizado, obviamente le cuesta tener competitividad en los mercados internacionales. Frente a la expectativa de bajo crecimiento económico, dependemos mucho en términos de crecimiento de lo que puedan hacer nuestras exportaciones, de su crecimiento en el mercado internacional, pero tampoco ha sido fácil porque evidentemente tenemos competidores en esos mercados, en muchos casos no tenemos acuerdos comerciales que nos permitan ingresar con preferencias arancelarias, lo cual nos resta competitividad. Es decir, hay una suma de factores que están afectando naturalmente la posibilidad de que tengamos un rol más protagónico en la reactivación económica, un poco como lo veo. Quisiéramos naturalmente que las cosas sean distintas, pero repito, los tiempos van más lentos de lo que nosotros quisiéramos. ¿Pero este es un buen momento para el sector empresarial o no? No es un buen momento, imagínense con lo de la paralización. No, pero no me refiero a la paralización per se, me refiero al entorno económico, al entorno político, más allá o independientemente de la paralización. Porque sabe que yo el otro día hacía este comentario, Roberto, y se lo comparto, y lo comparto también con la audiencia. Desde que yo me acuerdo, el sector empresarial, desde que me acuerdo, siempre tiene reparos a la política pública, de cualquier gobierno. No hablo solamente de Correa, desde que me acuerdo. Siempre hay un reparo, o sea, siempre hay, digamos, descontento del sector empresarial. Mire,
descontento en determinadas oportunidades. Si usted me pregunta si estamos en desacuerdo con el nuevo modelo de desarrollo económico, es lo lógico, y yo creo que ya es hora que después de un periodo de 40 años de retorno a la democracia, estemos pensando seriamente en definir un esquema de desarrollo que pueda ser sostenible en el tiempo y no tengamos que reinventar el país cada 4 años. Pero usted sabe mejor que nadie que las reglas del juego cambian continuamente. Durante la década del correísmo, que es historia reciente, tuvimos sencillamente para recordar una veintena de reformas laborales. Entonces, también había un ambiente de mucha inestabilidad que impide que se realicen todas las inversiones que son requeridas para el desarrollo nacional, en términos de que no hay garantías de seguridad, de previsibilidad en el tiempo, porque nadie invierte pensando en 1 año, en 2 años. Uno tiene que pensar en la próxima década o en los próximos 20 años, dependiendo del tipo de inversión que se haga. Entonces estamos expuestos a una multiplicidad de factores, y más allá de eso, yo quiero destacar el hecho de que tampoco es que nosotros como empresarios definimos la política pública. En un momento determinado la podemos influir. Pues usted me pregunta, ¿nosotros conocimos que el gobierno iba a tomar la decisión de eliminar los subsidios? No. A pesar de que tienen nunca lo supimos. En realidad nos tomó por sorpresa. Permíteme terminar. Nosotros lo que estamos esperando es que iba el proyecto de ley, supuestamente con el incremento de los 3 puntos del IVA, también con la preocupación relacionada de que si estaban procurando más ingresos, era muy difícil que eso fuera a pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, toda vez que el gobierno no iba a tener los votos. Y de repente salió esto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que, como le digo, nos tomó a nosotros por sorpresa. A pesar de que tienen a Richard Martínez, que era representante de los gremios empresariales. Pero ya son roles distintos, es decir, Richard es nuestro amigo, mantenemos una cercanía con él, igualmente con Iván Ontaneda, ambos han sido dirigentes empresariales en tiempos relativamente recientes, pero ellos están en una función distinta y tienen que responder a un gobierno que de pronto tiene visiones políticas y de coyuntura muy distintas a las que nosotros podamos tener. Entonces, sí, eventualmente conversamos, pero tampoco que nos están consultando todo o una decisión inclusive de esta naturaleza que iba a tener un impacto también sobre las actividades productivas. Estas medidas, le pregunto, ingeniero Roberto Aspiazu, ¿van a ayudar al sostenimiento y la sostenibilidad de la dolarización, o lo que van a hacer es ahuyentar capitales? Porque progresividad en la disminución del impuesto a la salida de divisas, baja de aranceles para la importación de, por ejemplo, aparatos tecnológicos. La eliminación de los subsidios a los combustibles recorta prácticamente a la mitad el déficit fiscal. Es decir, las cuentas en rojo van a seguir en rojo y significa que hay que hacer algo más, algo adicional para volverlas azules. Pero, en fin, es la razón por la cual nosotros insistimos que hay que redoblar esfuerzos con miras a optimizar el gasto público, hacer una reingeniería de lo que en las distintas instituciones públicas se está gastando, lo propio respecto a las empresas públicas, que sabemos muy bien que tienen serios problemas de gestión y en muchos casos continúan perdiendo dinero, lo cual no puede continuar. Entonces, son algunos lineamientos que tenemos que enfatizar en nuestro discurso para tratar de contribuir a encontrar soluciones. Nosotros finalmente, sí, tenemos una visión país, pero más allá de ser empresarios, somos también ciudadanos y queremos contribuir de alguna manera a que encontremos soluciones que sean razonables y también sostenibles en el tiempo. Correcto. Roberto, gracias por el tiempo, por la gentileza. Gracias por el espacio. El ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, 8:25 en la primera hora.